Informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 25317. Motro, tu auto, tu familia. Vikingo, seguridad y prestigio para toda Venezuela. Renta House, la nueva generación del negocio inmobiliario. JetBar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. Presentan. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con Oscar Schemmel, quien es director de Interlace, además es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra etiqueta para el día de hoy, Schemmel a la Una. Bueno, bienvenido, Oscar. Tiempo que no venías por Vladimir a la Una. Gracias, Vladimir. Sí, claro, siempre a la orden. Propios espacios y tal, pero siempre es bueno conversar sobre las tendencias. Vamos a hacer un análisis situacional. Vamos a ver si hacemos un análisis situacional a la una. O a la una hacemos un análisis situacional, como tú quieras. Bueno, Oscar. Muy honrado. Bueno, gracias por venir, por aceptar la invitación para conversar. Varias cosas. Lo primero, tú dabas una cifra, o vi una cifra de una encuesta en la cual alrededor del 65% de los venezolanos estaba de acuerdo con el adelanto de las elecciones. Me pareció importante comenzar por allí porque precisamente en este momento hay un forcejeo en torno a la fecha. El CNE supuestamente iba a dar la fecha ayer, no la dieron. El presidente Maduro prácticamente instó al CNE a dar esa fecha el día de ayer y ellos están en sesión permanente. No han dado la fecha, me imagino yo esperando qué va a pasar en Dominicana. Hoy aparentemente se reanudan las conversaciones, pero el panorama es muy difícil, ¿no? Muy complicado. Para que se llegue a un acuerdo, pero me gustaría analizar esos resultados, ese porcentaje. ¿Cómo se explica ese porcentaje? Lo primero que hay que destacar que este país se acostumbró a votar. Durante los últimos 18 años el país ha concurrido a procesos electorales en 22, 23 ocasiones aproximadamente. Es un país que asume el voto como una herramienta para tomar decisiones, rechaza la violencia y los atajos para alcanzar el poder. Estamos hablando de más del 80% de los venezolanos que rechazan la violencia insurreccional y apuesta por la paz, la estabilidad y las salidas democráticas, electorales y pacíficas. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, vivimos en un clima, digamos, de permanente expectativa electoral. Hoy, en la encuesta de enero que tú mencionas, el poco más del 60% está de acuerdo con el adelanto de las elecciones presidenciales. Pero el año pasado era mucho más. El año pasado era mucho más, cuando todavía no se había convocado a estas. Ahora, ese 65% no quiere decir que respalde a Maduro. No, en absoluto, en absoluto. Aquí hay tanto opositores como chavistas que están de acuerdo con el adelanto de las elecciones. Obviamente el porcentaje mayor es en el segmento de chavistas radicales, chavistas moderados, independientes, agóricos. Le preguntaste a las personas que encuestaste sobre ese tema si estaban de acuerdo con el reclamo opositor de condiciones de igualdad y de equilibrio en este proceso. Independientemente del reclamo, todo el mundo te podría responder que sí, que es necesario tener garantías, transparencia. Pero ese punto específicamente no se abordó en esa encuesta. ¿Y qué porcentaje? ¿Están de acuerdo? ¿Qué porcentaje? No lo tengo acá, pero debe ser más, si mal no recuerdo, más del 60 y pico por ciento también. Ahora, pero más allá de las respuestas racionales, Vladimir, pues muchas veces, frente a las preguntas del cuestionario en la encuesta, hay respuestas racionales. Y estamos viviendo en un momento muy emocional, ¿no? Incluso las decisiones electorales tienen una base principalmente emocional. Después tú buscas razones para explicar, para argumentar tus decisiones que tienen fundamentalmente base emocional. Todo el mundo está de acuerdo con que haya garantías, pero en todo caso, históricamente, en todos los procesos electorales, la gente ha ido a acudir, aún a pesar de que piense de que hay ventajismo, abuso, desigualdad en las condiciones. Yo creo que hay una voluntad electoral muy fuertemente arraigada y ahí la oposición ha tenido muchas fallas, en el sentido de no explotar
esa voluntad electoral del pueblo venezolano, fíjate, y Oscar, construirse como una alternativa electoral. Más que una falla, ha abandonado la ruta electoral por la ruta insurreccional. Pero eso no es exactamente cierto, porque fíjate que la mayoría de los partidos terminan yendo a elecciones. En las últimas elecciones, por supuesto, hubo una abstención de un sector, pero básicamente la gente ha votado. Históricamente, en los últimos procesos, la oposición ha acudido, por lo menos los últimos 3 ha acudido a 2 totalmente, en otros ha ido dividida. Ha habido una en este alta momento, participación. la mayoría de la gente se inclina a participar en unas elecciones, de la mayoría de los partidos, siempre y cuando haya condiciones. Ahora, ese tema es importante porque hay un conflicto en este momento en la oposición sobre esa materia. En primer lugar, si se debe participar o no con las condiciones que establece el CNE en este momento y con la fecha que se fijaría. Esa es una. La otro problema que tienen es el de la escogencia del candidato. Y el otro problema que tienen, el método para escoger ese candidato. Son 3 problemas en uno que tiene la oposición hoy, ¿no? Sí. Son los mismos problemas hace 18 años, Vladimir. No me puedes argumentar que la oposición no ha tenido oportunidades de construir una fuerza electoral. Si la ruta hubiese sido permanente, estratégicamente electoral, no les fuera tan difícil organizar testigos o convocar testigos para la mesa de votación. En las pasadas elecciones, en las anteriores elecciones, en las recientes elecciones, fue dramática la ausencia de testigos electorales. Todavía no hay candidatos. Todavía no están de acuerdo en una metodología electoral. No hay ni siquiera una propuesta, un mensaje que entusiasme y convoque. Cuando desde hace 2 años, para mencionar solamente el último capítulo, la oposición ha insistido, ha reclamado, ha demandado por elecciones ya. Yo creo que la oposición sufre de contradicciones, divisiones, y de ausencia de dirección política que le permitan definir claramente una ruta. Y la ruta en este país es definitivamente electoral. El rechazo a todas las tentativas insurreccionales, que son entre 7 y 9 en los últimos 16 años, entre 7 y 9 tentativas insurreccionales contra el Estado. Cuando lo ideal para la oposición era seguir transitando la ruta electoral. Definir un mensaje, ahora, una propuesta, una pregunta que te quiero hacer sobre ese tema. No tiene un símbolo, Vladimir. Tú sabes que una fuerza como esa no tenga ni siquiera un símbolo, un color, una idea, una propuesta. Bueno, le anularon la MUD, que era el partido que los más o menos los agrupaba todos. ¿No? La MUD era la coalición que ellos tenían. Una coalición electoral. Sin embargo, fue la tarjeta electoral más votada de toda la historia de Venezuela. Sí. Fue votada porque, como bien sabemos, como muy bien sabemos, en el 2015 hubo un voto que castigó la deficiente gestión económica del gobierno bolivariano. Una pregunta, ¿y ahorita no habría más razones para castigar esa deficiente gestión económica del gobierno bolivariano? En aquel momento, la oposición, según los estudios, la oposición se perfilaba como una fuerza que podía contribuir a resolver los problemas económicos. 64%. En enero del 2016, 64% de los venezolanos pensaba que la prioridad de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, era contribuir a resolver los problemas económicos. Solo 18% pensaba que la prioridad era derrocar al presidente Maduro. Ese extraordinario triunfo de la oposición debió ser utilizado para seguir avanzando, para seguir ocupando espacios, para seguir obteniendo respaldo de verdad, no un voto castigo, respaldo de verdad a favor de una propuesta, para cambiar la correlación de fuerzas emocional y política que tanto ayer como hoy sigue favoreciendo al chavismo. Porque el chavismo, independientemente de en ese momento su fracaso electoral, seguía siendo la única fuerza social, política y simbólica. ¿Cuál es el techo y piso hoy? El chavismo ha construido una identidad, una comunidad emocional, una cultura política. Pero fíjate, Oscar, hoy, con todo eso que tú dices, ¿cuál es el piso y cuál es el techo del chavismo hoy? Hoy, la encuesta que recién terminamos antier. Danos esos números para ir viendo. Te puedo mencionar que la mayoría, 53%, señala que las políticas económicas del presidente Maduro son las responsables de la crisis, del desabastecimiento y la inflación. Eso es importante. 74% piensa que el país va por mal camino. ¿Okay?
Okay. Te lanzo esta otra perla. Vamos a parar ahí para hacer la pausa y guardar esas perlas para la segunda parte. Es Shemel a la una, nuestra etiqueta Shemel a la una, para sus preguntas y comentarios para Oscar Shemel, presidente, director de Interlace y además miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión.